¿Será que como sucede con las noticias políticas, también el tiempo es según el canal que mirás? Porque yo creo haber visto uno que dice que va a haber lloviznas a la tarde. Bueno, muy bien. Pero no sería tan sorprendente. Peor es cuando se diferencian, por ejemplo, C5N y TN, claro, en decir si esto es un golpe de Estado o no. Tiene que aparecer la gente a exigírselo a los pobres reporteros. Siempre digo, se trabaja donde se puede, nada contra los periodistas, sobre todo contra la parte más de ejército raso de Mañeto, pero es terrible lo que está sucediendo con los medios de comunicación. Mira todo lo que pasa resumido en ese clip. Hasta Malcorra sale a decirles que sí, que es un golpe de Estado, estos verdaderos inútiles y cobardes dirigentes políticos de la Argentina enrolados en el gobierno. ¿Cómo será la cañada? Que el radicalismo se desmarca y pasa para el otro lado y dice que fue un golpe, mientras Macri se queda impávido esperando a ver qué hace uno de los tantos padres que tiene. Su papá es Mañeto, su papá es Trump, su papá es cualquiera que tenga poder y al que él pueda aferrarse, como hacen los barra brava cuando eligen al líder para petarse detrás de él y provocar los daños que por su cuenta no se animaría a provocar. En el diccionario político de Latinoamérica volvieron algunas palabras. El domingo, golpe, ejército, muerte, represión. El lunes volvió la palabra exilio, CIA, Casablanca. Se ensancha el diccionario político de Latinoamérica con palabras que hacía un rato largo no estábamos usando. Hacía rato largo que no se escuchaba que en una radio oficial, una radio nacional, le prohibieran a la gente decir lo que tenía para decir. Estoy leyendo a Liliana López Foresi, a la que abrazo siempre con enorme cariño y respeto profesional. Dice Liliana López Foresi: se les ha prohibido a periodistas y locutores de Radio Nacional Argentina escribir y mencionar que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Comunicado de @Cipreva. Pero hagamos memoria, Víctor Hugo. 24 de marzo de 2016, la prohibición en la misma radio fue hablar de golpe cívico-militar. Solamente se podía hablar de golpe militar. Bueno, muy bien, ahora parece que no hubo golpe en Bolivia. Bueno, lo niega Macri, lo niega Faurí, se hacen los desentendidos, miran para otro lado, dicen que está preocupado, algo que no se le puede reconocer a Macri, salvo si un día dice que está preocupado por las causas que tiene que afrontar en el futuro inmediato en la Argentina. Escúchenlo ustedes al canciller Faurí, aquel del abrazo. ¿Se acuerdan cuando se abrazaba porque supuestamente habían hecho el acuerdo con el fondo, con la Unión Europea? Ese mamarracho de canciller, ese pobre personaje que es Faurí, totalmente entregado a las fauces del poder central de la economía y de la política del mundo, dice: en este momento, y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir esto como un golpe de Estado ya existente. Creemos que es muy importante el rol de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, simplemente para garantizar la continuidad de la vida institucional de Bolivia y no asumir ni tener un rol más protagónico que nos marcan las leyes de Bolivia. Frases como estas son las que nos ayudan a saber dónde estamos parados, quién es quién en la vida política de la República Argentina, Gustavo. Estoy ahora mirando lo que dijo Rogelio Frigerio. Ellos se hacen el trabajito es muy rápido decir qué es lo que ha sucedido. Como es tan poco evidente lo que ha pasado, que un presidente ha tenido que volar al exilio, ellos dicen, es apresurado decir si fue un golpe de Estado. Nosotros como gobierno, en términos de la elección que ha sido condenada en términos de su transparencia por la OEA, y tampoco podemos permitir allá, como en ningún otro lugar de Latinoamérica, la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero lo que está ocurriendo en Bolivia es algo que está en proceso, ¿no? Y creo que no hay elementos todavía como para definir esto de ninguna manera contundente. Me parece que hay que esperar y hay que tratar de que esto se resuelva en paz y por las vías institucionales que existen para resolver esto. Esta es una cosa en proceso, no estamos con tiempo para ver las cosas. El proceso es el siguiente: un ataque
de hordas de la derecha hacia la Casa de Gobierno, indefensión de la policía y del ejército. El ejército que dice presente la renuncia porque es la manera de pacificar el país. El presidente que se tiene que ir. La entrada a la Casa de Gobierno de tipos que no sabes ni quiénes son desde el punto de vista político porque sus antecedentes son como empresarios, interesados en la política, pero no desde el lugar de la política. Una llorosa senadora que pretende ser presidenta aunque sea por 2 o 3 días. Un hombre que tiene que dormir sobre el piso para que no lo maten, porque si lo encontraban probablemente lo mataban las hordas enloquecidas. Mataron al Che en Bolivia. ¿Por qué no lo iban a matar a Evo Morales? Si las órdenes son, saquémonos de encima para siempre este tipo, porque va a volver. Evo va a volver. No sé si mañana, pasado, esta semana, la otra, o dentro de 4 o 5 años, pero Evo va a volver porque Evo es joven. Así que lo querían matar seguramente. A lo Che Guevara lo querían matar a Evo. No tiene Frigerio, no tiene el pobre personaje Macri, no tienen elementos todavía para saber qué es lo que ha pasado. Un presidente que voló al exilio, una casa de gobierno en estado de abandono por un ejército que le dice al presidente, váyase. No, eso no es un golpe de Estado, no funciona así en sus cabezas. La obligación del periodismo, la obligación de la política, la obligación ciudadana es hablar, en estos casos, cuando muere la Constitución, con la palabra justa y el tono justo. Entonces, hoy, para Clarín, para Nación, para Ámbito y para El Cronista, no existe la palabra exilio. Se han puesto de acuerdo, no cabe ninguna duda. El asunto es asilo. No existe la palabra exilio. Dice Clarín, Evo se asila en México y policías y militares se despliegan en La Paz. La Nación, Evo Morales viajó a México en busca de asilo mientras se extiende la violencia en Bolivia. Dice El Cronista, México le da asilo a Evo mientras el Congreso define su sucesión. Ámbito, México le otorgó asilo político a Evo Morales. Es exilio, que es una palabra justa que hay que decir con el tono justo. Y sería apresurado decir que es un golpe de Estado, según el inútil de Frigerio, y sería apresurado o de ninguna manera es un golpe, según la expresión de ese personaje Faurí. Escuchen la Malcorra, que para sorpresa de ellos mismos sale y le dice, no muchachos, paren un poco las manos, digan lo que quieran, defiéndanlo, digan que está bien, justifíquenlo, pero no digan que esto no es un golpe de Estado. Desde mi evaluación, desde mi opinión, sí se puede considerar esto un golpe de Estado. Hay 3 elementos objetivos que hay que considerar para evaluar si esto es así o no. Primero, que se ha interrumpido el mandato de un presidente democráticamente electo. Y la respuesta a eso, obviamente, es sí. Que el procedimiento con el cual se interrumpió no es el establecido constitucionalmente, que podría haber sido a través del Congreso del Parlamento. Eso no fue así. Y eso fue él renunció ante una recomendación, una sugerencia que vino por parte de las Fuerzas Armadas. Y la tercera es que efectivamente las Fuerzas Armadas tuvieron un rol importante en ese desenlace. Los escribas de la realidad ficcional, bueno, ahora tienen que justificarlo, ahora tienen que encontrar las excusas justas. Clarín dice a través de uno de sus editoriales, y bueno, pretendía quedarse en el poder de manera indefinida, y esto terminó como tenía que terminar, con el peor final. ¿Qué se podía esperar? Un presidente democrático forzando la ley para perpetuarse, un fraude que acaba con la propia democracia, una pueblada que asedia un gobierno que perdió legitimidad y los militares en el medio. Nada que no hayamos visto antes por aquí, dice Clarín. Por eso aparece un ciudadano frente al móvil de TN y le dice, todos sabemos que Clarín miente. Sí, es probable que a todos lo sepan, pero no a todos les importa que Clarín mienta. Y ahí estaba el ciudadano parado frente al móvil de TN diciéndole, che, digan la verdad una vez en la vida. A todos los diputados y senadores metidos adentro para estudiar el golpe de Estado que está sufriendo el pueblo boliviano. Le agradezco, por favor. Disculpame, no me estamos laburando también. No es tan fácil.
están laburando solamente como un ciudadano. Yo le pido a Lorena disculpas. No te preocupes. Es imposible transmitir esta condición. Le pedimos a Tere. Bueno, estamos hablando de este mismo tema, Bolivia, enseguida volvemos, Gonzalo. Estamos hablando de ¿Qué quiere decir? A ver, Gonzalo, que diga lo que tenga que decir. ¿Qué quiere decir? Porque informar con la ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir está al aire, señor? Hay que repudiar lo que está pasando en Bolivia. ¿Algo más? ¿Estás enterado de lo que está pasando en Bolivia? ¿Están informando desde TN lo que está pasando en Bolivia? Tenemos con una persona en Bolivia. Nada más, quería decir. ¿La vio la persona que estaba en Bolivia? Quería decir eso. ¿Usted vio lo que estamos transmitiendo? Muchas gracias. Le agradezco por el espacio. Le hago una pregunta. Y esperemos que a partir del gobierno nacional y popular de Alberto y Fernández dejen de mentirle a la gente, porque todas y todos sabemos que Clarín miente. Nada más. Muchas gracias. Suerte. Que Dios te bendiga. Igualmente a usted. ¿Cómo es su lugar de expresión? No es fácil a veces, pero bueno. Bueno, vamos a... Querría terminar de hacer la salida simplemente para contar esto. El próximo miércoles en el Congreso de la Nación... Excusas de La Nación en su editorial de hoy. Hay que amparar la palabra institucionalización. Tras gobernar Bolivia durante más de 13 años, Morales ha caído por el peso de sus propios errores y de una nefasta ambición de perpetuarse en la presidencia de la nación, cuando ni la Constitución boliviana se lo permitía, ni la ciudadanía convalidó aquella pretensión hegemónica. Escucharon a Morales Solá. Morales Solá diciendo que en Bolivia no hubo golpe de Estado. Juegan hasta el límite los tipos. El gran debate de la dirigencia política argentina es si hubo o no golpe de Estado en Bolivia. El gobierno de Mauricio Macri dice que no hubo, y Alberto Fernández dice que sí hubo, y todo su equipo y todo el peronismo dice que hubo. A ver, yo creo que podrían ponerse de acuerdo rápidamente si llegaran a la conclusión, obviamente civilizada, de que hay elementos de razones para uno y otro. ¿Sí? Vimos en la televisión a un general boliviano vestido de fajina diciendo que el presidente se tenía que ir, tenía que renunciar, y eso no es un buen precedente para América Latina. No es un buen precedente para América Latina que un general esté en la televisión diciéndole al presidente que se tiene que ir. Ahora, también es cierto que este general no se hizo cargo del gobierno, tal es así que no hay gobierno en Bolivia. Y en América Latina, tradicionalmente, históricamente, los golpes de Estado se hacían para que un general se haga cargo del gobierno. Hablando de generales, después de escuchar esto, que es que no dejan pasar una que sea buena. Sí. Le salen el cruce a todo, porque finalmente vos sos Clarín, vos sos Nación, vos sos servil de Clarín o La Nación, y del sistema lo echan a Evo Morales, podés decir lo que sea, total es Bolivia, pero no se lo permiten ni en ese caso, no dan la mínima ventaja, tienen que estar aferrados totalmente a la mentira, y no decir, por ejemplo, que una investigación de Lata Blablogo dice que el jefe de policía de Bolivia es Vladimir Calderón, fue agregado policial en Estados Unidos hasta diciembre del 2018, comandante de la Fuerza Armada de Bolivia, Williams Calamán, que fue agregado militar en Estados Unidos hasta 2016, lo llevaron 3 años. Estos son los que pidieron la renuncia de Evo Morales. Estos fueron los que encararon desde el ejército a que Evo Morales se tenía que ir. A Bolivia, uno de los países sudamericanos más exitosos de la última década, se pregunta Tomás Luquín en Página 12 hoy si existen motivaciones económicas detrás del golpe de Estado. Por supuesto que las hay, pero es bueno que la gente, la que quiere pensar bien, la gente bien pensante, sepa qué es lo que hoy encontramos en Bolivia, los datos económicos más excepcionales. Como les contábamos ayer, gracias a la gente del CEPA, en Bolivia el PBI creció 4,6% en los últimos 5 años de promedio. La desigualdad se redujo 25% desde que gobierna Evo Morales. La desocupación es la más baja de toda América. Y también la inflación, 1.7. Gobernar bien no le ha servido de nada a Evo Morales para mantener el poder a nombre del pueblo más desamparado que históricamente tuvo Bolivia. Y ayer, cuando leíamos a Trump, parecía que había vuelto Kissinger. Daba la sensación que una vez más, de manera desembosada, Estados Unidos podía mirar para abajo y hablar de su patio trasero como su propiedad.
otra vez, de manera desembosada, como si Henry Kissinger hubiera llegado a Santiago, aparecía a través de un comunicado Donald Trump haciéndose cargo, entre comillas, claro, de América Latina. Hay una brillante expresión de García Linera, el vicepresidente depuesto por el golpe de Estado en Bolivia, sobre lo que vendría, lo que necesariamente podría ocurrir en Bolivia en esta gran discusión sobre democracia y lo contrario de la democracia en nuestra América Latina. En la forma de movilización, inicialmente recurren a grupos sociales pequeños, pero bulliciosos y con capacidad de generar acciones violentas a nivel local. Van a recurrir a eso. Eso es obligado, ¿no? A partir de ello, van a buscar ocupar territorialmente pedazos. Ocupar una región, ocupar un municipio, ocupar un departamento. Y si logran encontrar un efecto social y mayor aglutinamiento de fuerzas, avanzan hasta la disputa del control político de un específico territorio del país. Si llegan a ese término, el siguiente paso es buscar algún tipo de ayuda externa. Y en torno a esta estrategia de corte común y de libreto casi hollywoodense, están algunos medios de comunicación que alimentan, que magnifican mediáticamente lo que sucede localmente. Están los escribanos, que van a ayudar a darle una narrativa internacional de sociedad enfrentando a gobiernos democráticos, pero llamados ahora totalitarios, y el apoyo de ciertas ONGs vinculados al norte, ¿sí? Y por último, a partir de esta movilización, la convocatoria y la presencia de intervencionismo extranjero, de una u otra manera. García Linera, en 2014, parece mentira, la descripción que estaba haciendo, como si fuera ahora, después del golpe de Estado, que él expresaba estas explicaciones. En 2014, en el programa Voces de Cambio de Telesur, me decía lo que acaban de escuchar a Nicolás Tolcacher, querido amigo y productor, y a mí en ese programa. La palabra de García Linera se divide en dos partes. En lo económico, hablando de una posible ocupación territorial para quedarse con los recursos naturales, que en Bolivia significa gas, petróleo, litio, pero también, desde el punto de vista político, terminar con uno de los símbolos más importantes del continente en función de los pueblos originarios en el poder después de 500 años. No era poca cosa terminar con Evo, era terminar con un símbolo político importantísimo para Washington. 500 años, 5 siglos igual, diría el león nacional, León Gieco, con el que empezamos el programa de ayer, en medio del dolor que provoca lo que pasa en Bolivia, pero también lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en el resto de América, jugando a si esto es un golpe de Estado o no. Sirve de todas maneras para hacer un chequeo, un test. Ustedes necesitan más o menos saber desde dónde les hablan los que les hablan, en radio, en televisión, etcétera. Los invito a pensar que es un servil aquel que le pregunta a quien sea si esto es un golpe de Estado. Se dice que es un golpe de Estado. Si alguien tiene motivo para discrepar, se discute por qué es o no es un golpe de Estado. Pero no puede ser que el periodista que vive hablando de la libertad, que vive hablando de principios, que vive llenándose la boca de los mejores ideales, frente a lo que ha ocurrido en Bolivia, sea capaz de sentarse frente a una persona y preguntarle, ¿usted cree que esto es un golpe de Estado? Tremendo lo que nos ocurre. El estado de situación parcial, el Alto ha bloqueado caminos, cerrando mercados, tomando 5 unidades policiales, los Ponchos Rojos y la Unibol Aymara han llegado desde el lago a combatir a El Alto. En Chasquipampa los vecinos han expulsado a la policía. En Villa del Carmen los vecinos han combatido contra Adepcoca y han expulsado a la policía. La Confederación de Interculturales rechaza la renuncia del presidente, instruye el levantamiento
y bloqueo de caminos. La UP ha vuelto a sumarse al pueblo del Alto, al pueblo alteño, ha pedido perdón y lucha contra el golpe de Estado. La UTOP La Paz también ha pedido perdón, alegando que son hijos de familias indígenas. Se traicionaron, acompañaron la movida de los oligarcas, de la derecha, de Santa Cruz y de otros lugares de gente acomodada en Bolivia. La gente de la zona sur de Cochabamba ha tomado la EPI, han sacado a la policía. Este es el panorama que tenemos en estos momentos en Bolivia. De todas maneras, cuando llegue la hora de reprimir, lo van a hacer con furia. Si se mantiene la protesta, van a matar gente, porque ellos son así, son golpistas, son asesinos, son derecha de un mundo al que quieren profundamente injusto. Periodistas serviles, llamados grises o llamados del medio, gente despreciable que maneja medios de comunicación y que ha hecho de los medios de comunicación la mayor mentira comunicacional de sus países, como en el caso de la Argentina, son los que quieren que las cosas funcionen de esta manera. No es exilio, no es golpe de Estado, no es Evo, en realidad debe ser otro. Podrían citar el caso de Maldonado, que no estaba muerto en algún lugar y puesto después en un río, sino que andaba dando vueltas por Santa Cruz por Entre Ríos de compras. ¿Se acuerdan? Esos son capaces de eso, son capaces de fabricar un asesinato como el de Nisman, son capaces de decir que Rafael Nahuel tenía armas que arrancaban los árboles de cuajo para matarlo con un balazo por la espalda y quitarse responsabilidad. Son los que atracaron la vida de los mapuches, llevándose todo por delante, y ahora hasta están imputados, como en el caso de Patricia Bullrich. Son la derecha, son genocidas, son mentirosos, son hipócritas, son cínicos, pero tienen un enorme poder y nos llevan todos los días por delante. Está en cada uno de nosotros hacer un ejercicio de la capacidad de resistencia. No nos tenemos que dar desprecio a nosotros mismos frente al espejo, por lo poco que hacemos, por lo poco que decimos, por lo mucho que nos entregamos, por lo vergonzoso de nuestras conductas, sobre todo si abrazamos una carrera como el periodismo, porque desde el periodismo que se sueña con herramientas para intentar cambiar un poco el mundo, ser serviles por un buen sueldo, ser serviles para permanecer con un poquito más de rating, ser serviles de un sistema horrendo como el que domina al mundo y en la Argentina también, es una verdadera tristeza. Más triste todavía es a veces la incapacidad de la gente para detectarlo. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. Yo no puedo entender, de verdad. Estaba escuchando por ahí, tal vez muy pocos, pero tienen sus propios intereses. Pueden hacerlo. Yo dije en algún momento, y reitero una vez más, la mejor oposición que tenemos como pueblo es de algunos medios de comunicación que sus dueños son grandes empresarios y tratarán siempre de molestar, de confundir. Duele Bolivia, pero también duele la Argentina con todo lo que está pasando mediáticamente. Duele saber que todavía le quedan como 30 días a Canalla Lombardi, con todo el daño que ha hecho, tanto él como los canallas que lo han aupado, que lo han mimado, que lo han puesto en todos los programas, que jamás le discuten nada o en todo caso hacen como que le discuten, pero usted tal cosa, y por ahí aparece algún televidente desprevenido y sonso que dice, mirá, lo está apurando. ¿Qué va a estar apurando? Lo está sirviendo. Es una manera absolutamente servil de comportarse. Bueno, Hernán Lombardi, canalla sostenido por canallas, dice sobre Bolivia, lo ideal es que los gobiernos terminen los mandatos. Muchísimas gracias, pero no es un golpe de Estado. No, por eso yo vamos a caratular los hechos para analizarlos bien. Pues si no buscamos el título, no buscamos. Lo ideal, insisto, para precisar exactamente lo que uno piensa, lo ideal es que los gobiernos terminen los mandatos. Está bien, para eso no pasó. Prevén por lo tanto ya tenés llamémoslo, una disminución de la calidad institucional. Lo mismo le pasó a la Nacional, disminución. Lo previsto fue que terminara el mandato, sobre todo faltando un mes teníamos que llamar elecciones. No, por eso. Es lo ideal. Claro, pero ¿qué es lo que le impide terminar? ¿Un golpe de Estado? No lo sé, no lo sé, tendría que estar con muchísima más información que la que tengo en este momento para saber efectivamente los hechos.
hablando en una radio privada, no en la televisión pública, porque en la televisión pública no puede expresarse de acuerdo a sus propias directivas. Estamos hablando de un verdadero canalla, al que le queda poco de poder político por ahora, y al que habrá que evitar, vía los votos, vía la democracia, que es lo único que puede defender a la gente. De vez en cuando, mirá lo de Bolivia, tratar de no tener el retorno de un personaje que ha dañado tanto. No nos olvidemos lo que Cipreva lo contaba Liliana López Foresi, fue de lo primero que leímos en esta conducta de los medios de comunicación oficiales, dando la orden de que no se puede hablar de lo de Bolivia como un golpe de Estado. Todo es una lucha por la dominación. Gianni Battimo le decía a Iván Zuliáquer en su libro El poder de los medios, 6 intelectuales en busca de definiciones, Gianni Battimo le decía: como diputado europeo soy miembro de un grupo que se llama Liberal y Democrático en Europa. Y yo siempre digo que para realizar el verdadero liberalismo necesitamos una revolución comunista. Hoy la ideología dominante en el mundo occidental es el libre mercado. Pero ¿alguien conoce a un empresario que quiera sostener vivo a su competidor porque ama al liberalismo? Lo destruye si puede. El liberalismo es antiliberal, explotador y monopólico. Solo un mundo sin dueños y sin esclavos puede ser liberal. Si no, es un mundo sin libertad. Entonces no es cierto que lo posmoderno sea una idea falsa. El problema es que falta la posibilidad de realizarlo. Es un poco, como decía Marquís, podríamos vivir en una sociedad menos represiva si no hubiera todavía alguien que tiene interés en mantener la represión. Podríamos vivir, agrego yo, con libertades, con democracia, si no hubiera quienes tienen interés en mantener lo no democrático, mantener el gobierno de facto que ahora se instala en Bolivia. Es decir, ya no es necesario trabajar terriblemente, ahorrar, porque hay una tecnología que puede liberarnos, pero lo hacemos todavía porque existe una inercia del poder de los dueños. Es decir, la lucha, cuando uno lee un medio de comunicación, es esta. Son este tipo de libertades que ellos se conceden a ellos y que le quitan a todos los demás. Ayer Patricia Bullrich encaró un micrófono y dijo que lo que había sucedido en Bolivia tenía algún paralelo con la Argentina 2001. A ver, en la Argentina 2001, el gobierno que ella integraba se fue matando a 39 personas. En Bolivia, Evo renunció en función de terminar con el baño de sangre que daría la sensación, todavía no se cortó. Pero hay una diferencia enorme y son 39 cadáveres. Y esos 39 cadáveres como fin de ciclo del segundo desembarco del neoliberalismo la tuvieron a ella como protagonista y también a Hernán Lombardi. Quiero decirles muchas gracias por acompañarme. No me duele abandonar por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Estoy seguro, con el apoyo del pueblo boliviano, cualquier momento estaremos acá para seguir aportando con opiniones, con reflexiones, como expresidente, pero también siempre pensando en las nuevas generaciones. En la palmita todo el mundo se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol. Bruno Arias, ídolo, con esta canción que nos llega. Para cerrar este primer bloque dedicado a Bolivia, tenemos que hablar un poco también de la Argentina. Aunque Bolivia nos obligó, nos llevó a hablar de la Argentina miserable, negacionista, la Argentina de los medios de comunicación mentirosos, ladrones que se llevan absolutamente todo, la de los cómplices que sin necesidad de trabajar para Clarín y Nación sirven también al sistema. Y todo esto que es tan triste en el final de este gobierno de Macri, que ha dejado a la Argentina en un estado de postración, pero que además deja el mundo de las ideas, el mundo que queremos embellecer, lo deja completamente destruido, como alguien que toma una tela y la rompe, la rasga, le mete tijera, le mete cuchillo, rompe la belleza por lo menos la anhelada, la buscada, la deseada, y la que de alguna forma nos merecemos para nuestra vida. Rompen la belleza con sus mentiras, con su desparpajo, con su cobardía, porque no es otra cosa que un servil y un cobarde
el que se presta a lo que dijo el personaje más monstruoso de la historia reciente, por lo menos de la humanidad, que es Donald Trump, diciendo que esto sirve a la democracia. Siempre hacen lo mismo. Resulta que negar la democracia sirve para ayudar a la democracia. Los golpes de Estado siempre se dan en nombre de la democracia. No es fácil sobrevivir a eso. Los muertos en nombre de la paz, en cualquier ataque que tiene efectos preventivos y que después deja muertes colaterales, golpes de Estado a lo largo del tiempo solamente para preservar la democracia. Por eso decíamos que el regreso de ayer, rápido y furioso, de Donald Trump a los 70 fue ponerse la pilcha de Henry Kissinger y volver a gritar que Estados Unidos es dueño del patio trasero.